Estimado estudiante del curso de Química General, cordial saludo. El propósito del presente video es brindarle una explicación acerca de la manera en que se debe desarrollar el ejercicio 3 de la tarea 2. Para la explicación de este ejercicio se utilizará como insumo la presentación realizada para la quinta webconferencia del curso. Recuerde ingresar al entorno de aprendizaje colaborativo. Allá encontrará el foro de discusión denominado Unidad 2, Tarea 2, Cuantificación y Relación en la Composición de la Materia. Recuerde que las fechas de inicio de la actividad fue el 12 de marzo del 2020 y la fecha de finalización es el 9 de abril del 2020. Encontrará el foro de discusión que ha abierto su tutor del curso virtual y allí también encontrará las instrucciones para el desarrollo de la actividad. En ese mismo foro usted podrá escribir las inquietudes que tenga acerca de los ejercicios. También dejará evidencia de los avances realizados durante su consulta y también va a dejar indicados los ejercicios que va a desarrollar para que estos no se repitan entre sus compañeros. En este mismo entorno, usted encontrará la carpeta denominada Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación de la Tarea 2. La carpeta consta de dos documentos, el anexo de la Tarea 2 y la Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación. Recuerde que en la Guía de Actividades encuentra la descripción detallada del ejercicio y en el anexo de la Tarea 2 encuentra el documento en el cual usted dará respuesta a los diferentes ejercicios solicitados. Este mismo documento lo empleará para compartir sus avances en el foro de discusión y estos sean revisados por su tutor. Aquí tenemos los dos documentos en mención. Y recuerde que en este video nos vamos a enfocar en la explicación del ejercicio 3 de equilibrio químico. En el entorno de conocimiento usted encontrará un enlace a la unidad 2. Allí encontrará los libros que hacen parte del repositorio o de la e-biblioteca de la universidad, los cuales usted puede consultar. Recuerde que usted tiene acceso gratuito por ser estudiante de la universidad al sistema de biblioteca. Entonces les invitamos a consultar estos dos libros sugeridos para el desarrollo del tema de equilibrio químico. El ejercicio 3 consta del siguiente enunciado. Cada estudiante elegirá un ejercicio de constante de equilibrio y lo resolverá, evidenciando los cálculos y resultados en la tabla 3 del anexo Tarea 2. No se podrá repetir el problema entre los integrantes del grupo, por lo que se dejará evidencia del ejercicio escogido en el foro de discusión de la Tarea 2. Esta descripción usted la encuentra en la guía de actividades. Ahora bien, en el anexo de la Tarea 2 encontrará la tabla 3 para la constante de equilibrio. Usted elegirá uno de los literales que aparece en la guía de actividades. Este es solo un ejemplo. Se coloca el literal o el enunciado del ejercicio en la tabla correspondiente y también indicará los cálculos que usted ha realizado para el desarrollo de dicho ejercicio. Para iniciar, es importante tener en cuenta que para la explicación del tema de equilibrio químico necesitamos saber en qué consiste una reacción química, para lo cual se propone el siguiente video en el que verá la reacción de ácido nítrico en presencia de algunos metales.
Como ustedes han podido observar, uno de los ejemplos del video consiste en la reacción de zinc en presencia de ácido nítrico. Un aspecto importante es que una reacción química consiste en una transformación de la materia. Esa transformación de la materia se puede ver representada a nivel experimental con un aumento de temperatura, un cambio de color, la producción de vapores, entre otros cambios a nivel químico y que pueden ser observables. En una reacción química vamos a tener los reactivos que componen la reacción. Estos se encontrarán a la izquierda de la flecha que conforma la reacción. Esta reacción pues también la podemos denominar como una ecuación química, que es básicamente una expresión de esa transformación que sufre la materia. Y del lado derecho tenemos los productos. Podemos ver entonces que a partir de la reacción de zinc con ácido nítrico podemos obtener nitrato de zinc, óxido nitroso y agua como productos de la reacción. En esta reacción podemos ver entre paréntesis la inicial del estado de agregación de la materia o el estado de agregación en el que se encuentra este metal. Este se encuentra en estado sólido. Aquí tenemos un pequeño error dado que el ácido nítrico, como ustedes vieron en el video, se encuentra en estado líquido en ese sentido pues tendríamos aquí una L. Sin embargo, si ese ácido nítrico hace parte de una disolución, es decir, está diluido en agua, tendríamos las iniciales AC, que significa acuoso, así como lo vemos acá para el nitrato de zinc, en donde el estado de agregación es acuoso. El óxido nitroso es un gas y el agua es un líquido. Debemos tener en cuenta también los coeficientes estequiométricos que acompañan a la reacción. Estos coeficientes estequiométricos me permiten entonces leer la reacción de esta manera. 4 moles de zinc reaccionan con 2 moles de ácido nítrico para producir 4 moles de nitrato de zinc más 1 mol de óxido nitroso más 5 moles de agua. Estos coeficientes estequiométricos se han asignado con el fin de balancear la ecuación. Es un tema que veremos en la tarea 3. Sin embargo, lo que buscamos es que la misma cantidad presente en los reactivos esté presente en los productos. Esto a nivel experimental ha sido identificado por el científico Antoine Lavoisier en el siglo XVIII. Antoine Lavoisier es un químico, biólogo y economista francés denominado el padre de la química moderna. Antoine Lavoisier también era cobrador de impuestos y debido a su insistencia en avanzar en el estudio de la química y demostrar la validez de sus experimentos, logra empatar el ejercicio económico con el científico. Sin embargo, esto fue motivo para que fuera guillotinado en esa época en la que se desarrollaba la Revolución Francesa, ya que esto era mal visto en su época, el combinar los estudios científicos con la parte económica y política. Lavoisier observó que la masa total de todas las sustancias presentes después de una reacción química es igual a la masa total antes de la reacción. A este postulado él lo denominó la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa dicta que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, de tal manera que tendremos la misma cantidad de masa en reactivos y la misma cantidad en masa de productos. Este concepto de reactividad química nos permite interpretar las reacciones en el equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Entonces, las reacciones químicas que pueden ocurrir en cualquier dirección reciben el nombre de reacciones reversibles o reacciones en equilibrio. Podemos ver entonces cómo esta doble flecha me indica que A y B producen C y D. Sin embargo, C y D también pueden llegar a producir A y B en el sentido inverso. Estas reacciones son denominadas reacciones reversibles. Si ustedes observan, tenemos aquí una A minúscula, una B, una C y una D que representan los coeficientes estequiométricos que utilizamos para
balancear la ecuación. Hay equilibrio químico cuando dos reacciones opuestas ocurren de manera simultánea a la misma velocidad. Si ustedes observan esta gráfica, tenemos en el eje Y la concentración de una sustancia. Recordemos que cuando hablábamos en el ejercicio 3 de concentraciones, hablábamos para el caso de la concentración molar, que los moles de soluto estaban presentes en un número específico de litros de disolución. Entonces la concentración hace referencia a la cantidad de soluto en una cantidad de disolvente dada. Si ustedes observan la flecha roja y la flecha azul, podemos ver el efecto de la concentración en función del tiempo de la reacción. Al inicio de la reacción tenemos una concentración relativamente alta de estos compuestos que son A y B, es decir, tenemos una concentración de A y B. Sin embargo, a medida que avanza la concentración en el tiempo, esta concentración va disminuyendo, dado que se están produciendo C y D. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio no teníamos los productos C y D, pero conforme avanza la reacción, esta concentración va en aumento. Tenemos entonces un punto donde se alcanza el equilibrio y estas concentraciones se mantienen constantes. Esta figura nos presenta la variación de la concentración de las especies presentes en el sistema A más D produce C más D conforme se alcanza el equilibrio. Ese equilibrio lo podemos representar matemáticamente a través de una constante del equilibrio que podemos denominar Kc. Esta constante del equilibrio Kc se denomina así ya que depende de la concentración de las especies que participan en una reacción. Suponga que ocurre una reacción reversible en una reacción elemental de una sola etapa. Entonces tenemos que 2 moles de A más B producen el compuesto A2B. Si ustedes observan, en esta reacción tenemos 2 moles de A, 1 mol de B, para producir 1 mol de A2B. Pero la cantidad, en este caso la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento es consistente tanto en reactivos como en productos. Podemos expresar el equilibrio de la siguiente manera. Kd va a ser la constante de la reacción directa, es decir, de AB hacia A2B. Entonces tenemos que la concentración la podemos expresar entre corchetes y podemos decir que esta es la concentración de A. Aquí vamos a representar entonces la constante de la reacción directa. Decimos que la concentración de A, representada entre corchetes, la vamos a elevar al cuadrado, dado que para reflejar la constante de equilibrio, el número de moles se eleva en la expresión. Entonces aquí tenemos 2 moles de A, por tanto A lo vamos a elevar al cuadrado. Y tenemos aquí que este valor se multiplica por la concentración de B, por eso lo indicamos entre corchetes para indicar la concentración. Este pues tendrá como exponente 1, dado que tenemos solo 1 mol de B. Esto va a ser igual a la constante de la reacción inversa, es Ki, constante de la reacción inversa, que sería A2B. Entonces vamos a considerar la concentración entre corchetes de A2B. Esta sería la expresión en el equilibrio. Estas expresiones Kd y Ki son las constantes de velocidad específicas de las reacciones directa e inversa respectivamente. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos expresar esto de la siguiente manera. Kd, que es la reacción directa, entonces va a dar lugar a la formación del producto A2B. Entonces esa constante de reacción directa va a dar lugar al producto A2B y para la constante de la reacción inversa, esa constante va a dar lugar a la formación de el elemento A al cuadrado y el elemento B.
los dos indicados entre corchetes por tratarse de su concentración. Esta expresión Kd sobre Ki se conoce como la constante Kc, que es la constante de equilibrio en función de la concentración. Entonces yo puedo reducir esta expresión como Kc y esto me va a dar igual a, si ustedes observan, en el numerador voy a indicar los productos o la concentración de los productos de mi reacción y en el denominador voy a colocar entonces los reactivos que conforman la reacción para tener esta expresión que es la expresión de la reacción en el equilibrio. Tengan en cuenta por favor esta expresión. Entonces vamos a hacer un ejercicio de contextualización que consiste en balancear y escribir las expresiones para la constante de equilibrio de las siguientes reacciones. Tenga en cuenta las siguientes reacciones. El ácido iohídrico reacciona con yodo y con hidrógeno. Aquí tenemos los estados de agregación de cada una de estas especies. Si usted se da cuenta, tenemos 2 átomos de hidrógeno y tenemos 2 átomos de hidrógeno. De tal manera que para balancear la ecuación debemos anteponer un 2 en el ácido iohídrico. ¿Listo? Vamos a anteponer un 2 de tal manera que podamos balancear la ecuación. Ahorita lo colocamos. En la segunda reacción tenemos nitrógeno en presencia de hidrógeno para formar amoníaco. Si usted observa, aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno y en el producto tenemos solo un átomo de nitrógeno. Tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno y en el hidrógeno tenemos, en el producto, el hidrógeno, solo tenemos 3 átomos. Para balancear la ecuación debemos utilizar coeficientes que me permitan tener la misma cantidad de nitrógenos en los reactivos y la misma cantidad en los productos. Ahorita veremos cómo se realiza ese balanceo. Y por último tenemos el clorato de fósforo. El clorato de fósforo. Ese clorato de fósforo se puede descomponer en clorito de fósforo y en cloro gaseoso. Podemos ver entonces que en los reactivos tenemos un átomo de fósforo y 3 átomos de cloro y 5 átomos de cloro. Y aquí tenemos un átomo de fósforo y 3 átomos de cloro más 2 átomos de cloro me dan 5 átomos de cloro, de tal manera que la reacción se encuentra balanceada. Podemos observar aquí el resultado del balanceo de las ecuaciones. Entonces tenemos que anteponemos un 2 al ácido iohídrico para poder balancear el número de átomos que tenemos en los productos. Entonces ya tendríamos esta expresión balanceada. Ahora para el caso de la formación del amoníaco, anteponemos un 3 al hidrógeno para tener entonces 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Y aquí anteponemos un 2. ¿Para qué? Para que tengamos 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno, como se observa en los reactivos, y 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, como se observa en los reactivos. Y la tercera ecuación pues ya la tenemos balanceada. Entonces, ¿cómo podemos expresar la constante de equilibrio para estas reacciones en función de la concentración? Decimos entonces que Kc para esta reacción va a ser igual a la concentración de los productos, que son yodo e hidrógeno. Estas concentraciones se multiplican, y la concentración de los reactivos, entonces dividimos esta expresión por la concentración de los reactivos, que es el ácido iohídrico, el reactivo principal, y esto elevado al cuadrado, dado que el ácido iohídrico tiene un coeficiente de 2. Para la segunda expresión, entonces, el producto es NH3, lo colocamos en el numerador, NH3 elevado al cuadrado porque estamos hablando de 2 moles de amoníaco, y en el denominador tenemos en cuenta la concentración de los reactivos. Entonces tenemos el nitrógeno, solo tenemos 1 mol, por tanto esta no lleva exponente, y tenemos para el hidrógeno un exponente que es 3, que corresponde al número de moles en el hidrógeno. Por último, tenemos entonces la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Recuerde que los productos van en el numerador, entonces tenemos la concentración del clorito de fósforo
por la concentración del cloro dividido por la concentración del clorato de fósforo, que es el que aparece aquí. Entonces, estas son las expresiones para el equilibrio, para estas reacciones, y también podemos ajustar de la misma manera la expresión en el equilibrio para otras reacciones químicas. Vamos a realizar un ejercicio, un segundo ejercicio de contextualización muy similar a los ejercicios que se encuentran en la guía de actividades. Vamos a contextualizarlo un poco con la situación actual en el mundo, empleando el siguiente ejercicio. La cloroquina es una amina empleada como medicamento para el control del COVID-19. Para su síntesis se requiere la preparación de cloruro de hidrógeno gaseoso mediante la siguiente reacción. Cloro reacciona con hidrógeno para producir ácido clorhídrico. Si usted observa, la reacción química se encuentra balanceada, dado que tenemos 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno para producir 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces tendríamos aquí 2 por 1, 2, tendríamos 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2, 2 átomos de cloro. Esta es la expresión ya balanceada. Ahora bien, para la mezcla gaseosa en equilibrio a 490 grados centígrados, las concentraciones de los 3 compuestos en el estado de equilibrio dieron los siguientes resultados. Tenemos que la concentración del hidrógeno es igual a 0.431 por 10 a la menos 3 moles sobre litro. Recordemos que estas son las unidades para molaridad. El cloro va a tener una concentración de 1.31 por 10 a la menos 3 moles sobre litro, y el ácido clorhídrico tendrá una concentración de 5.1 por 10 a la menos 3 moles sobre litro. Vamos a calcular el valor de la constante en función de la concentración. ¿Qué es la constante de equilibrio? Por favor, tengan en cuenta cada una de estas concentraciones, ya que nos las dan en el ejercicio y nos indican qué son las concentraciones de estas sustancias en el estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la reacción ya ha avanzado y los reactivos se han transformado en producto, vemos entonces que esos reactivos tienen una concentración menor en relación con el producto. Esto también permite explicar la gráfica que se indicó previamente para el equilibrio de una reacción. Puesto que se trata de concentraciones en el equilibrio, se satisface la siguiente condición. Entonces decimos que la constante de equilibrio relaciona en el numerador la concentración del producto, que es ácido clorhídrico. Recuerde que lo elevamos a la 2, dado que el coeficiente estequiométrico es 2, entonces lo elevamos al cuadrado, y esto lo vamos a dividir por la concentración del hidrógeno, que hace parte de los reactivos, y la concentración del cloro también, que es un reactivo en la reacción. Si intercambiamos esta expresión por los valores de concentración, tenemos para el ácido clorhídrico que la concentración de 5.1 por 10 a la menos 3 la elevaremos al cuadrado. Esto lo vamos a dividir por el producto entre la concentración del hidrógeno, que es 0.431 por 10 a la menos 3, por 1.31 por 10 a la menos 3, y esto nos dará los siguientes valores. Pueden corroborarlos en sus calculadoras. La división de estas dos expresiones me va a dar entonces un valor adimensional, es decir, sin unidades, que corresponde a 46.10. Quiere decir que la constante del equilibrio en función de la concentración para esa reacción tiene un valor de 46.10. Vamos a tener en cuenta este valor para el siguiente y último ejercicio de equilibrio químico. Tenemos un tercer ejercicio de contextualización que dice lo siguiente. 2 moles de hidrógeno y 2 moles de cloro se introducen en un recipiente de 1 litro a 490 grados centígrados. ¿Cuáles son las concentraciones al alcanzarse el equilibrio? La constante de equilibrio tiene un valor de 46.10. Es muy importante que ustedes identifiquen los datos que nos brindan en el ejercicio. Entonces, la primera recomendación es que
Para resolver este tipo de problemas, es recomendable realizar una tabla de concentraciones en moles sobre litro de cada una de las sustancias en la ecuación de equilibrio. Es decir, aquí vamos a hacer un análisis detallado de las concentraciones de cada una de las sustancias hasta alcanzar el equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una concentración inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta aquí no hemos obtenido producto de reacción, simplemente estamos teniendo en cuenta la concentración de nuestro reactivo. Si ustedes observan en el ejercicio, se decía que 2 moles de hidrógeno y 2 moles de cloro se introducen en un recipiente de 1 litro. Quiere decir que para cada una de las moléculas tendremos 2 moles sobre litro, cuya concentración será entonces igual a 2 mol sobre litro para cada uno de los reactivos. En este punto la concentración del ácido clorhídrico es 0. Cuando cambia la concentración por efecto de la reacción, decimos entonces que hay una disminución en las concentraciones de los reactivos. Esa disminución no la conocemos, entonces la representamos como menos X y menos X. Quiere decir que hay un valor de concentración que ha disminuido, o sea, ya durante la reacción la concentración ya no va a ser de 2, sino va a ser un valor menor, y eso lo representamos como menos X y menos X. Sin embargo, el producto ha aumentado su concentración durante la reacción y esa concentración será de 2X. ¿Por qué 2X? Porque tendremos una concentración de X que no conocemos y 2 porque se trata del coeficiente estequiométrico para el ácido clorhídrico, 2X. Finalmente, si queremos calcular la concentración en el equilibrio, es decir, cuando la reacción química alcanza el equilibrio total, tendremos entonces que la sumatoria de estos valores me darán 2 menos X, 2 menos X, esta va a ser la concentración de cada una de las especies, y 2X más 0 pues me va a dar 2X. Entonces aquí tengo la expresión de las concentraciones al finalizar el equilibrio. Mi tarea en este momento es encontrar el valor de X. Recuerden y no pierdan de vista la pregunta: ¿cuáles son las concentraciones al alcanzarse el equilibrio? Entonces voy a tener que determinar a qué equivale 2X en moles sobre litro para los reactivos y a qué equivale 2 menos X y a qué equivale 2X, que correspondería a la concentración en el equilibrio del producto. ¿Cómo desarrollamos este ejercicio? Vámonos al punto B. Entonces, vamos al punto B. Al establecerse el equilibrio se puede escribir lo siguiente. Recordemos la expresión del equilibrio. El producto es el ácido clorhídrico, coloco en el denominador, recuerde que va elevado al cuadrado porque el coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico es 2, y lo divido en la concentración de los reactivos, que sería el hidrógeno y el cloro. Esto va a ser igual a, aquí lo que voy a hacer es reemplazar las concentraciones en el equilibrio. Recuerde que la concentración del ácido clorhídrico es 2X, voy a colocar aquí 2X, y la concentración de los reactivos será 2 menos X y 2 menos X en el equilibrio. Esto me debe dar un valor total de 46.10, que es mi valor de la constante del equilibrio en función de la concentración. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Recuerden ustedes que esta es una ecuación de primer grado. Aquí lo importante es que yo pueda despejar X. ¿Y cómo lo despejo? Nos vamos aquí a el punto C, es la tercera parte de esta resolución. Entonces, esta ecuación se resuelve fácilmente si se extrae la raíz cuadrada en ambos miembros. Tenemos esta expresión, recuerden ustedes, tenemos esta expresión. Puedo tomar la raíz cuadrada de 2x al cuadrado, esto me va a dar 2x. La raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado, recuerden ustedes que esta expresión sale de multiplicar estos dos valores, 2 menos x al cuadrado, y la raíz cuadrada me dará 2 menos x. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 46.10. Recuerde que esa raíz cuadrada la voy a emplear tanto del lado izquierdo como del lado derecho en mi ecuación.
La raíz cuadrada de 46.10 me da 6.39. Entonces, despejando x de esta ecuación, yo obtengo lo siguiente. Este 2 menos x que está dividiendo en mi expresión va a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar de esta manera. 6.76 lo multiplico por 2 menos x y de este lado pues seguiría teniendo el valor de 2x. 2x va a ser igual a 6.76 por 2 me da 13.6 menos 6.76 por x me va a dar 6.76x. Ahora bien, recordemos que este valor que está restando de este lado, como tiene una x asociada, puede pasar a sumar al otro lado con la otra x que está de este lado. Entonces 2x más 6.76x me va a dar igual a 8.76x y esto va a ser igual a 13.6, bueno aquí lo coloqué exacto, 13.58 es el valor real de la raíz cuadrada, el valor que obtengo, perdón, de esta expresión, entonces 13.58 y para despejar x, entonces este valor que está aquí multiplicando lo voy a pasar al otro lado de la igualdad a dividir de esta manera. Entonces tenemos que x va a ser igual a 1.54 moles sobre litro. Recuerden que estamos haciendo referencia a una concentración. Entonces, ahora sí, sabiendo el valor de x, yo puedo calcular las concentraciones que son el objetivo del ejercicio. ¿Recuerdan ustedes la tablita que hicimos inicialmente donde decíamos que el cloro en el equilibrio tenía una concentración de 2 menos x, el hidrógeno de 2 menos x y el ácido clorhídrico de 2x? Pues bien, ahora vamos a utilizar estas expresiones para calcular la concentración. Entonces decimos que el hidrógeno va a tener una concentración de 2 menos el valor de x, que es 1.54. Esto me va a dar 0.46 moles sobre litro. Ya tengo la concentración de hidrógeno. Y para el caso del cloro, la concentración será igual a 2 menos 1.54. Esto es igual, de la misma manera, a 0.46 moles sobre litro. Ya tengo las concentraciones de mis reactivos y para el caso del producto decimos entonces que HCl será 2 por X, entonces será 2 por 1.54, esto es igual a 3.08 moles sobre litro. Este corresponde al número de moles que se forman de HCl. He dado respuesta a la pregunta ya que he calculado las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. Eso sería todo para el tema de equilibrio químico. Muchas gracias por su atención y los invitamos a ver el ejercicio o el desarrollo del ejercicio 4 de la tarea 2. Muchas gracias.